¿Empiezo, Alejandro? Sí, doctora. Ok. Hola, buenas tardes a todos. Les quiero dar la bienvenida a este nuevo ciclo de webinars que va a ser llevado principalmente por los estudiantes de doctorados. En realidad, aquellos estudiantes que ya han hecho, ya han presentado sus defensas privadas de tesis de doctorado. Y creo que esta es una excelente oportunidad que tenemos como facultad para visibilizar el gran trabajo que han hecho los estudiantes contra toda la adversidad. Han podido terminar unas tesis que son increíbles y esta es una tremenda oportunidad para visibilizarlas. También considero que esta es una instancia muy importante para unirnos como facultad, donde podamos ver el trabajo a través de nuestros estudiantes y de estos doctores en realidad, cómo podemos ver diferentes temas, podemos integrar mejor todo el trabajo de investigación de nuestra facultad. Así que yo espero que se vayan inscribiendo y entusiasmando más estudiantes graduados para este proceso. Ya tenemos agendado del próximo miércoles y también hay otra persona que sumó para el miércoles subsiguiente. Así que les quiero dar la bienvenida tanto a estudiantes como a profesores, funcionarios, familiares que se han sumado a esta instancia. Y quiero dar especial agradecimiento a Carlos y a Diana, que fueron los primeros en responder, en realidad muy entusiasmados por presentar públicamente sus tesis y darlo a conocer a la comunidad científica y sus propias comunidades. Así que agradecerles a ellos por atreverse a ser los primeros en presentar. Y me voy a concentrar ahora en Carlos Rivera, que va a ser nuestro primer expositor. Carlos es estudiante se acaba de graduar de la mención de biología celular y molecular del doctorado de la facultad. Él originalmente es bioquímico de la Universidad de Chile y se ha ganado muchos reconocimientos y premios a través de su etapa de pregrado como también de posgrado. Entre ellos ha recibido premios por ser el mejor alumno de bioquímica. También ha recibido el premio Hermann Niemeyer como mejor estudiante de doctorado. Así que son grandes distinciones de Carlos. Carlos también ha publicado en diversos journals de su especialidad, journals que son muy importantes, y también ha presentado sus trabajos en congresos tanto nacionales como internacionales. Así que le quiero dar la bienvenida a Carlos, decir también que muy importante que probablemente él lo va a reconocer o lo va a mostrar, que Carlos realizó su trabajo de tesis bajo la dirección de la profesora Estela Andrés del Departamento de Biología Celular y Molecular. Así que le dejo la pantalla a Carlos y lo escuchamos atentamente. Les recuerdo también, antes que Carlos empiece, que todas las preguntas que tengan, por favor, ojalá que tengan muchas preguntas, que las canalicen a través del chat. Yo las voy a ir tomando y se las voy a ir haciendo a Carlos. Así que voy a estar muy atenta al chat. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Voy a proceder a compartir mi pantalla. ¿Se escucha bien? Perfecto. Súper. Entonces, bien, partamos. Mi trabajo de tesis doctoral lleva por nombre Revelando funciones no canónicas para los correpresores transcripcionales ARCOR1 y ARCOR2. Sin embargo, por temas de tiempo, solo voy a comentarles una de las dos historias que fueron producto de este trabajo, enfocada en la proteína ARCOR1. Como bien mencionaron, este trabajo fue dirigido por la doctora María Estela Andrés, de la Universidad Católica, codirigido por la doctora Marcela Soberg, de la misma universidad, y también como un sponsor internacional tuve la fortuna y el apoyo de contar con la investigadora doctora Jenny T. Lee de Harvard Medical School y MGH en Boston, Estados Unidos. Entonces, para introducir generalmente el tema, esto se enfoca en regulación transcripcional, pero para poder dimensionar de qué estamos hablando, es necesario recordar que todas las células de nuestro organismo poseen material genético en forma de ADN. El ADN es una molécula que codifica para muchas funciones
de los seres vivos, y a nivel estructural es una molécula que no puede estar desnuda. Me refiero a que siempre está acompañado de millones de proteínas y otras macromoléculas que lo compactan en orden de regular su función. Es más, si es que extendiéramos todas las hebras de ADN presentes en todas las células de nuestro cuerpo, podríamos llegar a la Luna y volver a la Tierra. Sin embargo, mediante mecanismos de compactación de cromatina, de ADN, perdón, se logra que toda esa abundante cantidad de material genético quepa dentro de cada una de nuestras células. Entonces, a nivel celular, el DNA se encuentra compartimentalizado dentro del núcleo gracias a distintos mecanismos de compactación, siendo el más básico de ellos estructurado por histonas, que son proteínas básicas que, como aparece acá, se asocian a hebras del ADN, lo sobreenrollan 1,75 veces y producen su primer nivel de compactación. Luego de este nivel de compactación se forman distintas interacciones entre estas hebras ya compactadas que finalmente llevan a tener una estructura súper compacta conocida como cromosomas. El complejo supramolecular que se forma entre el ADN y las histonas, o más bien estas perlas que podemos distinguir acá, se conoce como nucleosoma y son la unidad estructural básica y funcional también de la cromatina. El complejo global se conoce como cromatina. Entonces, la cromatina se estructura gracias a las histonas. Las histonas son proteínas que se asocian entre ellas y una vez que se asocian a nivel de formar un complejo de 8 proteínas, pueden después interactuar con el DNA y formar al nucleosoma. Y en la partícula del nucleosoma se distinguen las histonas en el centro, formando un núcleo, y alrededor del cual se enrollan 147 pares de bases de nuestro material genético, y además ciertos extremos de la estructura de estas histonas, como podemos ver acá o acá, protruyen más allá del DNA nucleosomal. Y esas colas de las histonas pueden ser modificadas químicamente dentro de la célula para regular la función del ADN, así como también en los procesos que participa, principalmente expresión génica. Entonces, a nivel de cromatina, podemos distinguir a grandes rasgos dos dominios o dos regiones de acuerdo a su grado de compactación. La primera es una cromatina que es accesible a moléculas que están constantemente colisionando entre regiones solubles de la célula y la cromatina, y otras que es inaccesible para esas moléculas. En general, el dogma establece que la cromatina que es accesible está correlacionada positivamente con la expresión génica, es decir, ahí en esos dominios más laxos reciben los genes que se están expresando en nuestras células. Y aquellos genes que no necesitan expresarse están enriquecidos en dominios inaccesibles o para los factores que median la expresión génica. Y sí, esto lleva a pensar de que, claro, no todos los genes se expresan en todas las células. Por ejemplo, nuestras células de la piel no necesitan expresar genes que están relacionados con neuronas o comunicación nerviosa, porque las células de la piel funcionan completamente distinto a las neuronas. Por lo tanto, aquellos genes relacionados con función nerviosa tienen que estar silenciados en las células de la piel. Y para ello participan distintos mecanismos que llevan a que los genes neuronales en las células de la piel, por ejemplo, se enriquezcan en estas regiones inaccesibles de la cromatina, a modo de silenciarlos. Entonces, en general, solo les quiero comentar que esta cromatina accesible la podemos relacionar también con una cromatina permisiva para la transcripción, así como también esta cromatina inaccesible es represora para la transcripción. Transcripción es sinónimo, en palabras simples, de expresión génica. Y esta cromatina accesible se conoce también como eucromatina y la inaccesible como heterocromatina. Las histonas, como les dije anteriormente, pueden ser modificadas químicamente de acuerdo a múltiples mecanismos. Hay múltiples modificaciones químicas que se añaden a la estructura de las histonas para regular de forma diferencial cómo se expresan nuestros genes. Y mi proyecto de tesis se enfocó en estudiar un complejo que regula estas modificaciones de histonas.
La proteína se conoce como ARCOR1 y esta proteína fue descrita históricamente en un contexto de represión de genes neuronales en células, como les dije anteriormente, no neuronales, por ejemplo, las células de la piel. Muchos genes neuronales están reprimidos por un factor transcripcional, que es una proteína conocida como REST. Y REST interactúa con ARCOR1, que es la proteína protagonista de mi historia de tesis doctoral. ARCOR1 es un correpresor de este factor transcripcional, es decir, lo ayuda a establecer un mecanismo de silenciamiento génico para sus genes blancos. ¿Cómo lo hace? ARCOR1 es una proteína puente que se asocia a dos enzimas que modifican posttraduccionalmente a las histonas, es decir, regulan estas modificaciones químicas que les mencioné. Particularmente, se asocia a LSD1 y a HDAC1 y 2. Y estas dos enzimas, no voy a entrar en detalles, pero participan removiendo modificaciones que son permisivas para la transcripción. Es decir, remueve estas modificaciones que permiten que los genes se expresen para promover un silenciamiento de los mismos. Entonces, históricamente esta proteína se relacionó tanto a represión de genes neuronales como también a mecanismos de condensación de la cromatina. Y el complejo que forma ARCOR1 con LSD1 y HDAC1 y 2 funciona removiendo principalmente modificaciones de histonas que permiten la transcripción. Entonces, ahora les quiero contar cómo ocurre la interacción entre ARCOR1 y nuestro genoma, es decir, nuestro DNA. Estudios estructurales han demostrado que ARCOR1 puede interactuar directamente con el DNA que está asociado a esta partícula del nucleosoma. Es decir, pueden haber regiones en nuestro genoma donde ocurra alguna interacción directa entre el complejo, es decir, que no requiera, por ejemplo, unirse al factor de transcripción REST u otros. Y investigaciones recientes han descrito que desarrollaron, un inhibidor de este complejo, un inhibidor cuyo blanco son las enzimas asociadas a ARCOR1 y las inhibe, es decir, previene su acción en la cromatina, y la consecuencia de esto es que las modificaciones de las histonas que permiten la transcripción aumentan. Y eso se ha visto a nivel de proteínas totales, como también a nivel de ChIP-seq. ChIP-seq marca a nivel de todo nuestro genoma la distribución y niveles de las modificaciones de las histonas. Y esto es súper interesante porque pese a que el complejo se asoció previamente a mecanismos de represión, uno lo podría asociar directamente a regiones silenciadas del genoma. Sin embargo, estos experimentos demuestran que podría estar efectuando un rol en regiones activas del genoma, ya que al inhibirlo aumentan esas marcas que se enriquecen en la cromatina permisiva. Entonces, la inhibición de las enzimas asociadas a ARCOR1 conlleva un aumento global de modificaciones que favorecen la transcripción. Estas diapos me las voy a saltar porque me voy a enfocar solo en ARCOR1. Entonces les quiero comentar que el objetivo del trabajo de tesis fue revelar las funciones de los correpresores ARCOR1 y ARCOR2, más allá de aquellos dominios altamente compactados. Por ejemplo, como podemos ver en esta imagen, las proteínas ARCOR, particularmente ARCOR1, se enriquecen en regiones de la célula que están libres de DNA densas, como las regiones que se ven acá en azul, están deplesionadas de ARCOR1. Entonces eso tiene sentido con las evidencias reportadas que al inhibir el complejo se observan cambios en regiones activas del genoma y que esto demuestra que el complejo está excluido de regiones que no son heterocromatina o no son regiones silentes de la célula. Entonces, esta historia está actualmente en revisión por el journal Nature Communications y tiene por nombre revelando ARCOR1 como un rheostato en la cromatina transcripcionalmente permisiva. Entonces, con esta historia nosotros fuimos capaces de responder distintas preguntas al respecto, principalmente acerca de cómo está distribuido el complejo dentro de las células y cuál es su función en regiones que van más allá de las regiones altamente silenciadas del núcleo. Entonces,
mediante inmunotinción, pudimos marcar de forma doble tanto a ARCOR1 como a subunidades del complejo. Y observamos principalmente que el complejo se enriquece dentro del núcleo y la colocalización con sus subunidades se enriquece también dentro del núcleo. Pero lo más interesante es que el complejo está excluido de regiones densas del ADN, sugiriendo que hay un eventual rol en eucromatina o en esas regiones activas del genoma. Bioquímicamente fuimos capaces de explorar su distribución intracelular y pudimos detectar la coexistencia dentro de las células de 3 subpoblaciones, una que se enriquece en el citosol, otra que se extrae de la cromatina a concentraciones moderadas de, de, de buffers que son hipertónicos, y otra población que se enriquece en la cromatina, que resiste todas las extracciones previas. Y también fuimos capaces de detectar que dentro del núcleo, las subunidades del complejo forman interacciones estables o lo suficientemente estables como para ser detectadas bioquímicamente con histonas, es decir, nucleosomas. Particularmente nos llamó la atención que un represor como la proteína HP1 resistiera todas las previas extracciones y se enriqueciera y detectara solo en cromatina, sugiriendo que probablemente el complejo de ARCOR1 está enriquecido en regiones distintas a las de HP1, es decir, distintas a las que están constantemente silenciadas. Y también es interesante que describimos la existencia de 3 poblaciones subcelulares distintas. Para responder cómo se distribuye este complejo en la cromatina, diseñamos un ensayo en el cual se añade una enzima para cortar la cromatina en fragmentos más pequeños. Esta enzima se conoce como nucleasa micrococal o MNasa. La MNasa va actuando entre nucleosomas, entonces el primer producto que genera son partículas conocidas como cromatosomas, y luego a mayores tiempos de acción o a mayores concentraciones de acción, logra liberar DNA que estaba presente entre nucleosomas, así como también partículas nucleosomales. No voy a entrar en detalles, pero el protocolo funcionó bien y nos permitió distinguir entre fracciones libres de nucleosomas, fracciones enriquecidas en un nucleosoma, es decir, las regiones más accesibles, y regiones que fueron menos accesibles. Entonces, al evaluar la distribución de ARCOR1 en este experimento, vimos que se enriqueció en fracciones tanto libres de nucleosomas como conteniendo 1 o 2 nucleosomas. Y este es un perfil significativamente diferente al que muestra una proteína que también forma parte de complejos represores como EZH2, sugiriendo nuevamente que su localización es diferente y ARCOR1 localiza preferencialmente en regiones accesibles del genoma, comúnmente asociadas a activación transcripcional. Esto lo corroboramos por microscopía de alta resolución y estos experimentos sugirieron que las modificaciones de histonas que están asociadas a represión están segregadas espacialmente de ARCOR1, que aparece acá en verde, pero las modificaciones asociadas a la transcripción, como las que aparecen acá abajo, están más próximas a la proteína ARCOR1. Esto se cuantificó y se notó la diferencia también, sugiriendo que el complejo preferencialmente colocaliza o está más cerca de regiones de la cromatina activas en transcripción. Luego de esto, establecimos una colaboración con la doctora Ana Lapala, y Ana Lapala analizó información a nivel de todo nuestro genoma, con el objetivo de encontrar información públicamente disponible donde pudiésemos analizar al mismo tiempo la distribución de ARCOR1 en todo el genoma, así como modificaciones de la transcripción que sean permisivas o represoras de la transcripción, y así también datos de Hi-C. Hi-C es una técnica que se utiliza para analizar la conformación tridimensional de todos nuestros cromosomas, de toda la cromatina, y se puede obtener información 3D acerca de cómo están estructurados. Por lo tanto, la idea de este experimento era mapear en 3 dimensiones dónde se localiza el complejo de ARCOR1 con las modificaciones de histona tanto permisivas o represoras para la transcripción.
Entonces, Ana fue capaz de modelar en 3 dimensiones el cromosoma 20 de las células humanas, y el modelo generó una resolución suficiente como para discriminar entre territorios activos en verde y represores para la transcripción en rojo. Entonces luego fuimos capaces de mapear en 3 dimensiones la posición específica de ARCOR1 junto a la de las modificaciones tanto represoras como activadoras de la transcripción, y observamos mayores eventos de colocalización entre ARCOR1 y una modificación de histona que es permisiva para la transcripción. Entonces, ARCOR1 colocaliza más frecuentemente con dominios activos en transcripción o bien eucromatina, en 3 dimensiones. Para confirmar este hallazgo con mayor resolución, establecimos otra colaboración con el doctor Hung-Woo Lee, y Hung-Woo Lee analizó cómo se distribuye la proteína ARCOR1 en cada uno de los genes que se unen. Y el gen tiene, en un contexto genómico que va desde el sitio de inicio de la expresión génica de un gen hacia el cuerpo del mismo gen, así como también una región proximal a su sitio de inicio de la expresión y una región distal. Hung-Woo pudo identificar 3 grupos de distribución de ARCOR1 en sus genes blancos. Y lo corroboró por una correlación positiva con los otros componentes del complejo como el SD1 y HDAC1. ARCOR1 los 3 clústeres tuvieron una distribución de alta ocupancia en los genes, y el clúster 1 se caracterizó por presentar un enriquecimiento no solo a nivel del inicio de la expresión, sino a nivel de cuerpo génico. Curiosamente, la distribución de modificaciones permisivas para la transcripción en estos clústeres fue muy similar a la de ARCOR1, sugiriendo que preferencialmente el complejo se localiza en dominios activos de la cromatina. Y se observó también una anticorrelación con modificaciones represoras para la transcripción, sugiriendo que ARCOR1 se enriquece a eucromatina. Ya esto fue más como una confirmación más que una sugerencia. Entonces luego nos preguntamos bioquímicamente cómo se recluta el complejo a estas regiones activas del genoma. Entonces, ya que ARCOR1 se enriquece en regiones transcripcionalmente activas, nos preguntamos si es capaz de interactuar con la maquinaria transcripcional, es decir, un complejo de muchas proteínas que se encarga de expresar los genes. Entonces, esta maquinaria se conoce como RNA polimerasa 2 y tiene una composición de muchas proteínas, pero una de las más importantes es RPB1, que aparece acá en un color frío, azulado, celeste, no sé cómo definirlo, pero bueno, RPB1 tiene la actividad de esta proteína, es capaz de expresar genes, y además tiene un dominio, una colita en uno de sus extremos, que se modifica por fosforilaciones dinámicamente a lo largo de la transcripción. Entonces fuimos capaces de discriminar tanto las 2 isoformas de esta proteína, RPB1, tanto la activa como la inactiva. Y para evaluar si interactúa con RCOR1, hicimos una inmunoprecipitación de ARCOR1 y evaluamos la coprecipitación de distintas isoformas de la RNA polimerasa. Y observamos inicialmente que interactúa ARCOR1 con las 2 isoformas de la proteína, tanto activa como inactiva, así como también confirmamos esta asociación con inmunoprecipitaciones independientes contra fosforilaciones específicas que marcan el inicio y la elongación del ciclo transcripcional, sugiriendo que la interacción es detectable tanto con isoformas activas y inactivas de la polimerasa. Luego, indagamos cuándo se recluta ARCOR1 a la maquinaria transcripcional en el ciclo de la expresión génica. Entonces debemos tener en cuenta que el ciclo de la transcripción o el ciclo de la expresión génica se inicia con la unión de la RNA polimerasa a la cromatina. Luego esta RNA polimerasa se fosforila, luego la RNA polimerasa fosforilada empieza a tener una transcripción abortiva, es decir, se detiene y no es muy eficiente, y luego de que se fosforila nuevamente en otro residuo, comienza la etapa de elongación productiva.
Y estas distintas etapas pueden ser inhibidas por distintos inhibidores químicos. Entonces ocupamos estos inhibidores para inhibir la transcripción en las células en distintos estadios y luego evaluamos el rendimiento de la inmunoprecipitación para evaluar si la interacción de ARCOR1 con la maquinaria transcripcional se enriquecía en ciertas etapas. Entonces, en condiciones donde la inmunoprecipitación de ARCOR1 fue similar entre todos los tratamientos, observamos un enriquecimiento de la interacción cuando la elongación productiva fue inhibida, sugiriendo que el complejo se recluta antes de la elongación. Y asimismo, observamos una disrupción de la interacción cuando se inhibió la iniciación, sugiriendo que el complejo interactúa con la RNA polimerasa luego de la iniciación y antes de la elongación o incluso durante. Para evaluar finalmente cuál es la función de ARCOR1 en las regiones activas del genoma, modulamos los niveles totales de esta proteína dentro de las células, tanto por sobreexpresión o por silenciamiento posttranscripcional, es decir, aumentamos y disminuimos sus niveles. Acá les muestro los experimentos donde aumentamos los niveles de esta proteína, y al aumentarlos observamos que la cantidad de expresión génica o de moléculas de RNA, que es el mensaje que se genera luego de la transcripción, disminuye globalmente. Fue una disminución drástica a nivel de transcriptos nacientes, sugiriendo que ARCOR1 estaría actuando como un represor global de la transcripción y en un tiempo corto. Solo hicimos un pulso de 30 minutos, es decir, estábamos evaluando preferencialmente expresión génica a nivel de regiones activas del genoma. Para evaluar cómo ejerce esta función, hicimos el mismo experimento de aumentar los niveles de esta proteína y pudimos observar que al inhibir las enzimas de este complejo, con un inhibidor que marca ambas enzimas asociadas, se restaura los niveles control de expresión génica. Y específicamente, luego intentamos inhibir las enzimas por separado y observamos que al inhibir las desacetilasas de histonas o HDACs, observamos un fenotipo de rescate también. Es decir, esta función de reprimir la expresión de genes a nivel global estaría regulado en 30 minutos al menos, principalmente por la actividad asociada a desacetilación de histonas. Para complementar estos resultados, luego hicimos la disminución de los niveles de la proteína ARCOR1 y observamos, como era de esperar, un aumento significativo en la cantidad de transcritos nacientes o de expresión génica en 30 minutos. Entonces, el silenciamiento de esta proteína indujo un aumento en los niveles de transcritos nacientes, apoyando nuestra hipótesis de que el complejo actúa como represor global de la transcripción. Finalmente, para evaluar a qué nivel está actuando esta proteína para reprimir globalmente la transcripción, ocupamos la estrategia de silenciar esta proteína con un knockdown. Es decir, disminuimos los niveles, como ya saben, aumenta en promedio la transcripción de las células cuando no hay ARCOR1 en las células, y usamos el compuesto flavopiridol, que sincroniza las células en una etapa donde la polimerasa está pausada. Y este es un proceso que se conoce como promoter proximal pausing y generalmente está asociado a la represión de la transcripción en regiones activas del genoma. Entonces nos preguntamos si es que ARCOR1 estaría reprimiendo la expresión génica a nivel de promoter proximal pausing. Entonces, si es que ARCOR1 estabiliza la pausa de la RNA polimerasa 2, entonces la liberación de un bloqueo transcripcional inducido por este fármaco sería más rápido en células que son deficientes para ARCOR1. Y efectivamente, hicimos un experimento, tratamos las células con flavopiridol, luego liberamos las células de este inhibidor y empezamos a marcar la expresión génica a distintos tiempos. Y observamos, tal como esperábamos, que las células que eran deficientes para ARCOR1 demostraron un aumento significativo y una progresión más rápida en el rescate de este bloqueo transcripcional, sugiriendo que ARCOR1 estabiliza la pausa de la RNA polimerasa en regiones activas del genoma. Y finalmente, el último experimento es que
nos preguntamos si esta función regulatoria de ARCOR 1 se asocia a modificaciones post-traduccionales de la RNA polimerasa. El complejo puede regular modificaciones de histona, pero nos preguntamos si podía regular modificaciones de la RNA polimerasa. La RNA polimerasa tiene ciertas repeticiones en su extremo carboxiterminal, que son fosforiladas dinámicamente en la transcripción, pero 8 de esas repeticiones, que en total son 52, 8 contienen un residuo de lisina, que puede ser tanto metilado como acetilado, exactamente las modificaciones que son sustrato del complejo de ARCOR 1. Entonces, finalmente evaluamos si el complejo podría regular estas modificaciones. Tratamos entonces las células con un inhibidor del complejo y evaluamos después los niveles de acetilación y dimetilación de lisinas presentes en la subunidad de la polimerasa. Y observamos que la dimetilación no cambia, sin embargo, la acetilación aumentó bastante, sugiriendo entonces que el complejo regula también los niveles de acetilación de la RNA polimerasa 2 en su subunidad catalítica RPV1. Entonces, este es nuestro modelo final. Mostramos el rol canónico del complejo, pero también describimos un rol nuevo que es inhibitorio para la transcripción, basado en una interacción entre el complejo y la RNA polimerasa, así como también en una función nueva en la cual asociamos el rol de este complejo en remover las modificaciones de acetilación en la RNA polimerasa 2. Y esto ocurre a nivel de promoter proximal posing en eucromatina, es decir, en regiones activas de nuestro genoma. Por lo tanto, incluso en las regiones más activas del genoma tiene que haber un yin-yang, tiene que haber un equilibrio de expresión para probablemente regular para evitar que la célula gaste exceso de energía en transcripción o expresión génica. Finalmente, quiero agradecer al Laboratorio de Regulación Neuroepigenética, dirigido por la doctora María Estela Andrés, que es mi directora de tesis. Agradecerle específicamente por darme la libertad de probar nuevas hipótesis en su laboratorio, apoyarme en todas las decisiones que tomé en este proceso doctoral, así como también, y muy importante, promover las interacciones horizontales entre estudiantes y académicos, lo cual es súper importante para el futuro de la ciencia en el país, es súper importante. También agradecer a la doctora Marcela Soberg, que fue una codirectora de tesis bien estricta y ejemplar para darme buenos consejos. Agradecer en particular a Marcelita González, que es lab manager del laboratorio, y sin ella muchos de los progresos en todas las investigaciones de las personas del lab no serían posibles. Deseo ojalá que de aquí a un futuro no muy lejano se reconozca como debe ser el labor de todos los asistentes de investigación, especialmente en las universidades que trabajan arduamente en investigación fundamental. Agradezco a coautores del trabajo, a miembros del laboratorio que fueron fundamentales como apoyo en estas investigaciones, también al laboratorio de Unity Lee en Estados Unidos, especialmente a Jungu y a Nalapala. Todos ellos contribuyeron de una manera espectacular a este trabajo. Agradezco también a la comisión de mi tesis doctoral, doctor Alejandra Loyola, doctor Hugo Holguín y doctor Luis Larrondo. Quiero también dar agradecimientos especiales a mentoras mías de la Universidad de Chile y de la Fundación Ciencia y Vida. La doctora Alejandra Loyola fue mi mentora en mi tesis de magíster y pregrado. Su forma de pensar y razonar la ciencia me dejó un legado importante a cómo veo yo y cómo diseño mis experimentos y cómo veo en general el panorama científico. También agradecer a la doctora María Antonieta Valenzuela y la doctora Daniela Sellenfreud de la Universidad de Chile, ya que son académicas de excelencia que marcaron en mí una formación especial. Su labor es desinteresado, son personas súper humildes, son personas exitosas, que apoyan de forma humana a los estudiantes más allá de lo académico, y siempre voy a estar agradecido de la Universidad de Chile por las sólidas bases que a todos sus estudiantes en bioquímica nos entrega. Bueno, es la primera universidad latinoamericana que impartió
la formación de bioquímicos. Por lo tanto, me alegra mucho haber salido de esa casa de estudio. Quiero agradecer especialmente a todos mis amigos y personas hermosas en mi vida. Acá intenté nombrar a la mayor cantidad de amigos. Ojalá se encuentren por ahí. Los quiero mucho. Y puse esta fotografía porque representa la gran diversidad de amigos que me apoyan y fueron un pilar fundamental en este proceso doctoral. También a mi familia hermosa, hermanos, papitos, mis sobrinos que los adoro, mis abuelitos que están en el cielo. Concluye entonces con mi trabajo que Arcor 1 regula, mentira, lo más importante en este trabajo para mí, ya que estuve 2 años afuera, fue que aunque haya sido difícil, no hay distancias ni tiempos que separen el verdadero amor. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, que te felicito por el trabajo, tu presentación y también muy, muy importante tus últimas palabras de agradecimiento a las distintas personas que de alguna manera se involucraron en tu trabajo, ya sea desde el punto de vista de la academia o en tu vida personal. Es súper importante y es lindo escuchar esas palabras realmente. Siempre es bueno agradecer, sí. Inspiran. Aquí hay algunas preguntas en el chat. Yo voy a aprovechar rápidamente de preguntarte primero si te interesa o si hay una proyección hacia buscar un fenotipo asociado a esta represión o inhibición de ARCOR 1, por ejemplo, en términos de función celular. Sí, por supuesto, hay opciones súper interesantes para continuar este estudio, ya que la función de ARCOR 1 se ha relacionado a la diferenciación neuronal, así como también a la diferenciación eritropoyética, e incluso para otros miembros de la familia de ARCOR a la diferenciación de células madre. Por lo tanto, estos resultados me hacen pensar que también hay roles, que estos roles no canónicos también pueden estar actuando en esos procesos de diferenciación, particularmente donde se ve la proteína sobre representada, como en hematopoiesis o diferenciación neuronal. Sí. De hecho, esta proteína disminuye sus niveles a lo largo de la diferenciación neuronal, pero no a cero. Entonces algo debería seguir haciendo en el cerebro maduro. Sí, bien interesante. Aquí Carolina Álvarez te pregunta, ¿con qué estarían relacionadas estas pausas transcripcionales? ¿Reparación? Wow, es una muy buena pregunta. Este proceso de pausa transcripcional es algo que sigue siendo controversial, de cierta manera, pero a nivel de transcripción de genes individuales, se describe bien que la polimerasa luego de la iniciación, para transicionar hacia la pausa, solo el 10% de las polimerasas que inició la transcripción evolucionan a la pausa. Y luego, de la misma manera, solo el 10% que evolucionó a la pausa evoluciona a la elongación productiva. Se sabe también que la RNA polimerasa en las etapas previas a la elongación, es decir, en la pausa y en la iniciación, se disocian de la cromatina. El 90% que no evoluciona se disocia, pero no se sabe si se degrada, si tal vez hay un control de calidad respecto a si está leyendo los marcos de lectura como corresponde o no. Es algo que es un misterio. Sí. Súper, interesante. Aquí hay una pregunta de la profesora Estela Andrés. Wow. Los datos de ChIP-seq sugieren que ARCOR1 está a lo largo del gen. ¿Es eso compatible con la idea de la unión a la RNA pol en pausa? Parcialmente sí. Particularmente ARCOR1 se enriquece mayoritariamente a nivel del sitio de inicio de la transcripción y en regiones que están próximas a ese sitio de inicio de la transcripción, lo cual sugeriría un rol tanto en la iniciación como en la pausa. Sin embargo, también esos datos llevan a pensar de que el complejo podría acompañar a la polimerasa a lo largo de la transcripción para ir removiendo de forma cotranscripcional esas modificaciones activadoras de la transcripción en orden de ir apagando el gen que se expresó a medida que se transcribe. Y de hecho, investigaciones de estos laboratorios que son líderes en pausa están caracterizando un segundo evento de pausa que ocurre en medio del cuerpo génico. Son investigaciones que
que vi en el último congreso de EMBO de cromatina y epigenética, pero no sé si ya estarán publicados, pero era súper interesante porque al parecer no sería solo un evento de pausa. Serían dos. Podría haber más. Ujú. Ok. Bueno, aquí viene otra pregunta. Dice que viene desde la ignorancia, eso sí, o sea, de que cuando uno no es experto en el tema, pero muchas veces son preguntas muy importantes. Así que dice, porque somos varios los que estamos en esta posición así, ¿se puede sugerir una función no relacionada a la transcripción a partir de la observación de ARCOR1 en fracciones citosólicas? Es una muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. La verdad es que sigue siendo un misterio, pero podemos especular, ya que de las especulaciones iniciales nacen buenas hipótesis que a futuro pueden ser investigadas. ARCOR1 se asocia tanto a LSD1 como a desacetilasas de histonas, y la interacción también es detectable en el citosol. No mostré esos datos, pero sí la hemos detectado. Y es súper eficiente. Lo cual sugiere múltiples opciones. Las más relevantes pueden ser de que el complejo podría estar ensamblándose en el citosol antes de ser incorporado al núcleo. Probablemente pueda regular las modificaciones de las histonas que están siendo sintetizadas en el citosol antes de que se transporten al núcleo. Las histonas también se modifican en el citosol para regular su plegamiento, interacción con chaperonas, incluso importinas que las llevan finalmente al núcleo. Otra opción es que actúen en sustratos que no sean histonas, es decir, los microtúbulos, por ejemplo, y proteínas del citoesqueleto también son dinámicamente acetiladas. Algunas proteínas citosólicas que participan en ciclo celular son mono, di, trimetiladas también, y esas modificaciones también podrían ser reguladas por un eventual pool citosólico del complejo. Sí, Sí, sin esas son las duda. opciones. Ese es el último punto bien interesante, ¿verdad? Ok, simplemente yo creo que muchas gracias. Voy a transmitirte que en el chat hay muchas felicitaciones porque en general encuentran que la presentación fue muy clara y muy interesante y fácil de seguir, que es importante para los que no somos expertos en esto. Así que excelente trabajo en ese sentido de poder también comunicar muy bien tu trabajo, que es parte importante de la parte de ser científicos, cómo comunicar y los has hecho excepcionalmente bien, Carlos. Muchas También gracias, felicitaciones. Isabel. Muchas gracias. Okay. Así que siguen las felicitaciones. Te despido ahora, Carlos, y vamos a empezar con la segunda presentación de Diana, que nos presenta su tesis. Voy a hacer una pequeña presentación y darle los agradecimientos a Diana por también estar acá para presentarnos su tesis de doctorado. Diana es médica veterinaria y de la Universidad Nacional de Colombia. Y ella se graduó de la mención del doctorado en Ciencias Biológicas, mención en Genética Molecular y Microbiología de nuestra universidad. Su tema de investigación fue la identificación y caracterización de nuevos antivirales contra el virus herpes simplex 1 y 2, evaluando compuestos aprobados con otros usos. Así que ella realizó su trabajo bajo la guía del profesor Pablo González. Así que muchas gracias, Diana. Estamos muy interesados en escuchar entonces tu trabajo y te dejo la pantalla para ti. Sí, bueno, buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí, okay. Perfectamente. Dale. Listo, gracias. Entonces, bueno, el día de hoy quisiera presentarles los resultados de mi tesis de doctorado, la cual tuvo como título la evaluación del efecto antiviral del cloruro de acetilpiridinio contra los virus herpes simplex tipo 1 y tipo 2. Estos virus, el HCV1 y el HCV2, son virus que pertenecen a la familia Herpesviridae. Son virus que tienen una doble hebra de DNA de una longitud de 150.000 pares de bases aproximadamente. Está rodeado de una cápside. Luego también de las proteínas del tegumento, de las cuales produyen unas glicoproteínas. El ciclo de replicación del virus inicia
cuando la partícula viral se une a receptores de la célula hospedera, gracias al rol que cumplen las glicoproteínas B y C. Posteriormente, la glicoproteína D y otras glicoproteínas activarán un complejo para que se fusione la partícula viral con la membrana de la célula, lo que permitirá que las cápsides ingresen a la célula dirigiéndose en el citoplasma a través de microtúbulos hacia el núcleo, donde liberarán el genoma viral y también las proteínas del tegumento. Entre estas, es importante resaltar la proteína de tegumento BP16, ya que es un factor transactivador de otros genes virales, como por ejemplo el ICP0, el cual es un gen que es requerido para la transcripción de otros genes virales que codifican para proteínas alfa, y estas permitirán que a su vez se transcriban también genes beta, que son requeridos tanto para la replicación del genoma como para la evasión de la respuesta del sistema inmune del hospedero. Luego de la replicación del genoma viral, entonces será envuelto por una cápside, se irá al espacio perinuclear y luego se saldrá hacia el citoplasma. Por otro lado, existirá una tercera ronda de transcripción de genes virales tardíos, los cuales codificarán para proteínas gamma, las cuales irán luego al aparato de Golgi, donde estas finalmente serán exportadas a la membrana, finalmente regresarán y estas recubrirán como glicoproteínas la partícula viral para que esta vaya al exterior por exocitosis. Es importante tener presente que este virus tiene la capacidad de crear latencia, es decir, de establecer una infección de por vida. Además de esto, los virus tienen la capacidad de desarrollar una gran cantidad de enfermedades, entre las cuales se destacan las encefalitis, las queratitis, también el herpes genital y estas enfermedades que se denominarán herpes labiales y gigostomatitis, de las cuales vamos a hablar en esta presentación. Es importante también tener presente que el HCV1 está presente casi en el 70% de la población mundial, así como alrededor del 10% de las personas están infectados con el HCV2. En Chile, un estudio del año pasado indicó que existe una seroprevalencia del 90% del HCV1 en la región de Los Ríos. Para realizar el tratamiento de estos cuadros clínicos, existe una gran variedad de compuestos aprobados por la FDA. Entre ellos se destacan las drogas de primera línea, entre los cuales principalmente está la ciclovir y sus derivados, los cuales tienen como objetivo inhibir la replicación del genoma viral. Estos se denominan análogos de nucleósidos. Por otro lado, también existen otra variante que estas surgieron después de que algunas cepas del virus crearon resistencia a la ciclovir. Entonces crearon una segunda línea de fármacos denominados Foscarnet y otros derivados, los cuales también inhiben la replicación del genoma viral siendo análogos de nucleótidos. En estudio, entonces, encontramos otros compuestos que inhiben también la replicación, pero inhibiendo el complejo helicasa primasa. Otros también en estudio inhiben la maduración, el egreso de la partícula viral. Otros también en estudio y en uso, como el docosanol, inhiben la entrada de la partícula viral a la célula. Y finalmente hay otros que también inhiben la absorción de la célula. Otros estudios han enfocado el estudio de compuestos antivirales asociados a vías de señalización que utiliza el virus para infectar la célula. Tal es el caso de la vía NF-κB, la cual es requerida por el virus para transcribir su genoma viral. Entonces, hay dos compuestos, uno es de origen natural y otro es un amonio también cuaternario que se encuentra actualmente en estudio. Otro punto para tener en cuenta es el efecto que tienen los productos que actualmente se usan en el mercado. Por ejemplo, el aciclovir oral y el docosanol tópico disminuyen de una forma muy mínima las lesiones. Entonces, esto hace que necesitemos de forma urgente nuevos antivirales para el tratamiento del herpes oral. Entre estos compuestos que pueden tener un efecto contra el herpes oral se encuentra el cloruro de acetilpiridina. Este compuesto es un amonio catiónico cuaternario que se encuentra principalmente usado en antisépticos orofaringeos como enjuagues bucales a unas concentraciones entre 0,05 y 0,1. Además, se reporta que tiene propiedades antimicrobiales, ya que puede reducir la formación de placa bacteriana por bacterias
ya que disrumpe la permeabilidad de su membrana plasmática. Además, actualmente CPS está presente en formulaciones para el tratamiento de aftas que se encuentran acá disponibles en Chile y es también usado es seguro cuando se usa en humanos a concentraciones de menos del 2%. Como ven, pueden usarse, se observa también en productos de higiene, en cremas y lociones y desodorantes. Por otro lado, también se reporta que CPC tiene un efecto antiviral. En este caso, por ejemplo, el virus de influenza fue tratado con CPC y posteriormente por una microscopía electrónica de transmisión se observó que el efecto virucida que tiene CPC contra el virus de influenza, ya que hizo una disrupción de su envoltura. Además, por otro lado, también una formulación en ese mismo estudio evaluó en una infección que se realizó en ratones de forma intranasal con influenza, evaluó su eficacia y se observó que los animales que recibieron el tratamiento oral tuvieron una menor disminución de peso que los animales que no lo recibieron. Por otro lado, también se ha reportado que CPC podría estar modulando vías de señalización, como la vía NF-κB. Otro estudio evaluó el efecto del CPC en fibroblastos gingivales que fueron estimulados con TNF-alfa más triclosan, observándose que las células que fueron expuestas al TNF-alfa y tratadas con CPC y triclosan, se observó que el CPC inhibió la activación de NF-κB. Por lo tanto, como resumen, tenemos que existe una necesidad para encontrar nuevos compuestos contra el HCV. También que tenemos un compuesto que demostró tener efectos antivirales y también que tiene la capacidad de modular vías de señalización que son usadas por el virus, por el HCV, para infectar la célula. Por lo tanto, nosotros nos hicimos la siguiente pregunta de investigación. ¿Podría el CPC interferir con la producción de partículas infecciosas del herpes a través de la modulación de la vía NF-κB? Nuestra hipótesis de trabajo entonces fue que el CPC tiene un efecto antiviral contra los dos tipos de herpes simples tipo 1 y tipo 2, tanto in vivo contra in vitro, lo cual es mediado por la inhibición de NF-κB. Y nuestro objetivo general fue evaluar el efecto antiviral del CPC contra HCV1 y HCV2. Nuestro primer objetivo entonces fue evaluar la actividad antiviral del CPC in vitro, tanto en células epiteliales como cultivos primarios de fibroblastos humanos infectados tanto con HCV1 y HCV2. El segundo objetivo fue determinar el mecanismo antiviral molecular de CPC, tanto en los dos tipos de células previamente indicadas con los dos virus. Y el tercer objetivo fue evaluar la actividad antiviral de CPC in vivo en ratones infectados con HCV1 usando un modelo de infección murino en piel. Nuestra primera tarea fue determinar si CPC tendría algún tipo de toxicidad tanto en células Vero como fibroblastos gingivales. Por lo tanto, nosotros adicionamos a las células diferentes concentraciones de CPC durante 24 horas y pudimos determinar las dosis que no eran tóxicas para las células. En este caso, nosotros decidimos usar una concentración de 16 y 24 microgramos por ml. Para el caso de los fibroblastos gingivales, también hicimos el mismo experimento y determinamos que las concentraciones a usar serían 5,5 y 8 microgramos por ml. Posterior a este ensayo, entonces decidimos determinar cuál es la temporalidad en la cual el CPC podría tener un mejor efecto antiviral contra el virus. Por lo tanto, adicionamos preinfección a las células, cual entonces adicionamos el CPC durante 10 minutos a temperatura ambiente. Después hicimos una remoción, infectamos, en este caso con un virus HCV2 que expresa la proteína verde fluorescente. Y después de esto, hicimos un cambio en medio y posteriormente evaluamos la fluorescencia derivada de las células infectadas. Otra temporalidad fue durante la infección. En esta entonces adicionamos el CPC y el virus en el mismo tiempo. Después cambiamos el medio, hicimos la evaluación de la fluorescencia. Y la última fue posinfección, en la cual primero infectamos las células. Posteriormente, una hora, eliminamos el virus, adicionamos el compuesto, damos los 10 minutos también y removemos y 24 horas posinfección se hizo la evaluación de la fluorescencia. ¿Qué pudimos observar? Primero, entonces, en el escenario preinfección observamos que se observa una disminución de la fluorescencia GFP mayor en células Vero que en fibroblastos.
En el escenario durante la infección observamos que existe una disminución muy similar en los dos tipos de células. Y en el escenario posinfección observamos que se observa una disminución tanto en las células Vero como en los fibroblastos gingivales. Este resultado nos llamó muchísimo la atención, ya que en los estudios previos siempre se ha reportado una actividad virucida de CPC. Entonces, ese es un primer estudio en donde CPC tiene una actividad asociada al que puede tener algún tipo de alteración del ciclo de replicación del virus. Por lo tanto, nosotros decidimos continuar nuestro estudio usando la temporalidad posinfección. Nuestra siguiente pregunta entonces fue verificar si CPC afectaba la producción de partículas infecciosas tanto en células Vero y fibroblastos gingivales infectados con el virus y tratados con el compuesto. Entonces, para esto, nosotros hicimos dos experimentos. El primero fue infectar las células con un número conocido de PFUs, después tratamos con CPC y finalmente a las 24 horas posinfección hicimos un conteo de PFU al microscopio. El otro experimento fue infectar las células con una MOI de 1 para hacer después un tratamiento con CPC y hacer 24 horas posinfección, una lectura de las placas por ml. Pudimos observar que en las células Vero, tanto en el primer ensayo como en el segundo, es decir, una disminución importante en el número de PFUs por pocillo y por ml. En los dos escenarios. Y observamos resultados muy similares también en los fibroblastos gingivales. Esto pues, nos permite concluir que CPC sí perjudica la producción de partículas infecciosas virales. Después hicimos un experimento muy similar, pero con cepas del virus que son resistentes a ciclovir. Entonces agregamos un número conocido de PFU, adicionamos el compuesto, posteriormente 24 horas por infección, hicimos el conteo de las PFUs y observamos que efectivamente también existía una disminución en el número de PFUs por POS. Esto entonces nos permite sugerir que CPC también tiene efecto antiviral contra cepas resistentes a la ciclovir del virus HCV1 y HCV2 en fibroblastos gingivales humanos. A continuación, entonces, nos hicimos otra pregunta. Si CPC podría afectar la expresión de genes codificados por el virus dentro de su genoma viral. Ese es el caso de un experimento en el cual tomamos el virus tipo 2, que codifica GFP, en este caso una MOI1, infectamos las células, pues tratamos y a las 24 horas posinfección evaluamos la fluorescencia y observamos al microscopio que sí existe una disminución de la intensidad de la fluorescencia del GFP. Por otro lado, entonces también quisimos determinar si existía alguna alteración, pero de forma cuantitativa. Entonces, hicimos dos experimentos diferentes para cada tipo de virus. En este caso, para el HCV1, evaluamos la expresión de GFP por citometría de flujo y en el caso del HCV2, evaluamos la intensidad de la fluorescencia. Entonces observamos que en el caso de las células Vero, tanto para la MOI1 como para la MOI10, se observan diferencias, ¿cierto?, en el porcentaje de células GFP positivas y acá también en la intensidad del GFP. Lo mismo observamos en el caso de los fibroblastos gingivales, donde también observamos resultados diferentes en el caso de células tratadas e infectadas o células solo infectadas. Entonces, esto nos permite concluir que CPC reduce la expresión del GFP codificado por HCV1 y HCV2 en los dos tipos de células. Ya con esto, entonces, tenemos claro que el CPC sí tiene un mecanismo antiviral contra el virus. ¿Por qué? Pues porque hicimos unos ensayos en placas y observamos que hay una disminución en su producción de partículas virales. Que nosotros entonces a continuación quisimos evaluar el mecanismo y para esto entonces determinamos una etapa intermedia del ciclo de replicación del virus en la célula para comenzar nuestra evaluación del mecanismo. La etapa intermedia evalúa siempre la expresión de los genes virales y la replicación del genoma, la cual es alrededor de 6 horas posinfección y dependiendo de los resultados podemos evaluar río arriba o río abajo. Nosotros decidimos después evaluar también río arriba a las 3 horas posinfección, evaluando la entrega al genoma viral en este caso. Entonces, nuestra primera pregunta después de este análisis fue si CPC reducía la replicación del genoma del virus.
Para esto, entonces, tomamos las células, las infectamos con los dos tipos de virus, después las tratamos con CPC y luego en 6 a 24 horas posinfección hicimos una extracción de DNA. Después, posteriormente, hicimos un PCR para evaluar la expresión del gen UL30. Este gen es el que codifica para la DNA polimerasa. ¿Y qué observamos? Son en células veros que sí se observan diferencias en el número de copias entre las células tratadas y las no tratadas con CPC. Lo mismo en fibroblastos gingivales. Y esto nos permite concluir que el CPC reduce la replicación del genoma viral. En este dato, que es bastante importante para nosotros, continuamos nuestro análisis indicando que el efecto antiviral podría estar río arriba de la replicación del genoma y interfiriendo uno o más procesos antes del proceso de replicación. Por lo tanto, nuestra siguiente inquietud fue averiguar si la replicación del genoma viral estaba siendo disminuida debido a que estaba llegando muy poco DNA al núcleo. Para responder esta pregunta, entonces nosotros infectamos las células con HCV1, tratamos las células con el compuesto y posteriormente a las 3 horas post-infección tomamos un extracto celular, hicimos una separación citoplasmática y nuclear, después hicimos una purificación del ADN y posteriormente hicimos una qPCR para detectar el gen UL30. Y observamos entonces en las células Vero que no existían diferencias entre la fracción nuclear y citoplasmática en el número de copias del DNA. Lo mismo observamos para los fibroblastos gingivales. Entonces, esto nos permite concluir que el CPC no afecta la entrega del material genético al núcleo en este tipo de células infectadas con el virus. Esto es un importante hallazgo porque entonces ya tenemos claro que el CPC bloquea la replicación, un paso abajo de la entrega del material genético al núcleo y un paso arriba de la síntesis de proteínas virales en los dos tipos de células. Nosotros entonces continuamos entonces haciendo nuestro tipo de preguntas como por ejemplo si las proteínas virales son necesarias también para la replicación del virus. ¿En qué estado se encuentran las proteínas virales después del tratamiento de CPC? Entonces, nosotros decidimos evaluar el efecto del CPC en la expresión de proteínas tardías, es decir, las proteínas, tanto la glicoproteína B como la glicoproteína D, las cuales estaban asociadas a la entrada del virus a la célula. Infectamos entonces las células con los dos tipos de virus y a las 24 horas posinfección tomamos un extracto de proteína y evaluamos por Western blot. A las células Vero, entonces, cuando vimos los resultados tanto para las células infectadas con HCV1 y HCV2, vimos que existió una reducción más notoria en el caso de HCV2, ¿cierto? Que en el caso de HCV1 se ve una ligera disminución de la expresión de las glicoproteínas. En el caso de los fibroblastos, también observamos una disminución más leve en HCV1 frente a HCV2. Entonces, por lo tanto, la reducción de la replicación del genoma puede ser probablemente una consecuencia de la reducción de la expresión de proteínas virales, las cuales pues son necesarias también para la replicación del genoma. Y entonces nosotros también nos hicimos otra pregunta, ¿y estará afectando el CPC la transcripción de genes virales? Entonces, para esto, nosotros también infectamos las células con HCV1, tanto células veros como fibroblastos, y posteriormente, en una temporalidad de 3 horas para células vero y 6 horas para los fibroblastos, hicimos una extracción del RNA de las células y posteriormente hicimos una RT-qPCR para evaluar los transcriptos del gen UL30. Observando para las células vero que existe una disminución en el número de copias del UL30 frente también al mismo resultado que observamos en los fibroblastos gingivales. Esto entonces nos permite concluir que CPC sí afecta la transcripción de los genes, en este caso el UL30, y lo cual sugiere que esta droga podría estar afectando procesos relacionados con la transcripción de otros genes que también son importantes para la replicación. Acá es un punto muy importante que nosotros también decidimos evaluar, es que para la transcripción de otras proteínas virales, ¿cierto? Es necesario que se trasloque la proteína BP16 del citoplasma al núcleo. Entonces teníamos que determinar si el CPC afectaba esa traslocación.
Para esto, entonces nosotros tomamos las células, infectamos con HCV1, las tratamos con CPC y 3 horas posinfección tomamos extractos nucleares y citoplasmáticos de las células y hicimos una extracción de proteína para evaluar la expresión de la proteína. Nosotros observamos entonces que efectivamente la proteína BP16 sí se puede traslocar al núcleo, lo cual sugiere que CPC no interfiere con la translocación de BP16 al núcleo. Pero entonces nosotros seguimos preguntando que qué otra etapa puede estar interfiriendo el CPC. Entonces, si recuerdan, al inicio cuando hablábamos de lo que necesitaba el virus para replicarse, teníamos presente que había un complejo de factores que eran requeridos para iniciar la transcripción del gen ICP0. Entre ellos ya vimos el factor viral BP16, entonces posiblemente el CPC podría estar inhibiendo la translocación de NF-κB del citoplasma al núcleo, lo cual es requerido para la transcripción de ICP0. Entonces, la pregunta siguiente fue si la activación de NF-κB se altera en las células infectadas y tratadas con CPC. Para esta, entonces nosotros infectamos las células con un virus HCV1. Posterior a esto, tratamos con CPC y en 2 temporalidades, 3 horas y 6 horas posinfección, evaluamos por inmunofluorescencia la translocación de NF-κB del citoplasma al núcleo. Estos fueron entonces nuestros controles en el cual evidenciamos que existía una translocación de NF-κB del citoplasma al núcleo cuando las células fueron tratadas únicamente con citoquinas inflamatorias que activan esa vía de señalización. En el caso del CPC, pudimos observar que ellos por sí solos no activan la translocación. Entonces, nosotros, ya observando los resultados de nuestro experimento, observamos que cuando las células fueron infectadas únicamente y a las 3 horas posinfección ya se analizó el resultado, podemos observar que sí se observa una translocación de NF-κB al núcleo, lo que no observamos en las células que fueron infectadas y tratadas con CPC. Asimismo, también a las 6 horas posinfección vimos una translocación un poco más leve y asimismo vimos que el efecto de CPC en evitar la translocación también fue más leve. Luego nosotros también hicimos un análisis de la intensidad de la fluorescencia de la translocación de NF-κB al núcleo y pudimos observar tanto 3 horas posinfección como 6 horas posinfección que sí existen diferencias entre las células que fueron infectadas y las células infectadas y tratadas con el compuesto. Entonces, con esto podemos ya concluir que CPC inhibe la activación de esta vía de señalización en los fibroblastos gingivales infectados con HCV1. Ya con esto entonces queda claro que efectivamente CPC tiene un efecto sobre el NF-κB y de esta forma entonces tenemos que preguntarnos si la expresión de los genes inmediatamente tempranos como ICP0, el cual hemos visto previamente que necesita la activación de NF-κB, también es inhibido. Y para esto entonces también infectamos células con la cepa HCV1, tratamos las células con el compuesto y 6 horas y 24 horas posinfección analizamos, a las 6 horas analizamos los transcriptos de ICP0 y a las 24 horas posinfección analizamos la expresión de ICP0. Cuando analizamos los transcriptos de ICP0, vimos que sí se disminuye la expresión del RNA ICP0 en las células que fueron infectadas y tratadas, así como también cuando evaluamos la expresión de la proteína, también vemos que en las 2 concentraciones evaluadas existe una disminución de la expresión de ICP0. Por lo tanto, tenemos claro que esta droga probablemente tiene la capacidad de suprimir la expresión de genes virales tempranos y tardíos, los cuales promueven la replicación viral. Con esto nosotros entonces ya tenemos más claro cuál es el mecanismo de acción. Además, nosotros teníamos otro tipo de preguntas, como por ejemplo, si la aplicación del CPC los efectos que hemos visto del CPC eran dependientes del tiempo de aplicación del CPC. Entonces, nosotros para esto hicimos un experimento en el cual infectamos las células con HCV2 y después adicionamos CPC como lo hemos hecho de forma rutinaria, 1 hora posinfección, pero también cambiamos 6 horas posinfección y 10 horas posinfección. Posteriormente, 24 horas posinfección, hicimos un análisis de la producción de partículas virales por medio de un ensayo de placa. ¿Qué observamos?
Primero observamos entonces para el HCV1 que sí existen diferencias entre los tratamientos realizados 10 horas posinfección versus 1 hora posinfección. Así como en el caso de HCV2, también vimos que existían diferencias entre los 3 tiempos. Esto entonces nos hace concluir que la reducción de unidades formadoras de placa del virus depende del tiempo de adición del CPC en los fibroblastos gingivales. Además, podemos concluir que la adición del CPC es necesario hacerlo a tiempos tempranos, ya que si se hace en otros tiempos, la síntesis de proteínas tempranas ya ha ocurrido y el CPC no puede tener ningún impacto significativo sobre la generación de las partículas virales infecciosas. Otro punto que quisimos evaluar es si quizás el efecto antiviral de CPC podría ser contrarrestado por algún tipo de citoquina inflamatoria, tal como interleuquina 1 beta o TNF-alfa, y lo evaluamos desde 2 puntos de vista. Primero lo hicimos usando la inmunofluorescencia, en el cual infectamos las células con HCV1, tratamos las células, pero previo a ese tratamiento con CPC, las adicionamos las citoquinas. Y después, a las 3 horas posinfección, evaluamos la translocación de NF-κB al núcleo. Otro ensayo que realizamos fue también infectar las células con el mismo virus, pero en este caso hicimos un pretratamiento con las citoquinas y un posttratamiento. Además, 24 horas posinfección, entonces hicimos un ensayo en placa para evaluar la producción de partículas infecciosas. Nuestros resultados entonces nos mostraron que cuando adicionamos interleuquina 1 beta y evaluamos a las 3 horas posinfección, existió un aumento en la intensidad de fluorescencia en el caso de las células que fueron estimuladas con la interleuquina 1 beta versus a las que solo recibieron el CPC, siendo que las dos células pues estaban infectadas. Además, también ya cuando evaluamos por ensayo de placa, vimos que también existieron diferencias en el número de PFU por ml cuando el compuesto la citoquina fue adicionada previo al compuesto. En el caso de TNF-alfa, entonces vimos resultados similares, puesto que también se vio un aumento en la intensidad de la fluorescencia cuando las células fueron estimuladas previamente con TNF-alfa, también observando resultados similares, observándose que hubo un aumento de PFU por ml cuando las células se les adicionó el TNF-alfa posterior al compuesto, lo cual nos permite sugerir que estas citoquinas pueden perjudicar la capacidad del CPC de inhibir la activación de NF-κB y por tanto también la producción de viriones infecciosos del HCV. Ya para finalizar esta parte, entonces nosotros proponemos el siguiente mecanismo de acción del CPC contra el HCV1 y HCV2. Lo primero entonces que tenemos que recordar es que el virus HCV1 y HCV2 requieren de la activación de la vía NF-κB, ¿cierto? Es decir, de la translocación del citoplasma al núcleo para que junto con el factor viral BP16 y factores del hospedero permita la transcripción del gen ICP0, el cual es requerido para activar otros genes virales y de esta forma contribuir a la replicación del genoma viral y la producción de partículas virales infecciosas. Cuando nosotros aplicamos el CPC, adicionamos el CPC, entonces estamos inhibiendo esta activación, lo cual va a hacer que exista una disminución en el número de partículas infecciosas virales. También pudimos observar que esta inhibición puede ser contrarrestada por la acción de citoquinas inflamatorias como TNF-alfa, interleuquina 1 beta, las cuales inhiben la acción del CPC. Ya con esto concluimos entonces lo que fueron mis 2 primeros objetivos y a continuación les voy a comentar lo que fue mi tercer objetivo. El tercer objetivo entonces tenía como meta resolver la siguiente inquietud. Si CPC tendría algún efecto antiviral en un modelo de infección en piel con HCV1. Para esto, entonces nosotros tomamos ratones machos de 5 o 7 semanas, los cuales al día 1 les hicimos una remoción de la piel del flanco derecho, después hicimos una abrasión de la piel depilada e infectamos con el virus. De ahí posteriormente colocamos un parche sobre esa herida donde adicionamos el virus. Tuvimos 5 grupos experimentales, los cuales al día 2 nosotros hicimos 2 tratamientos 2 veces por día, en la mañana y en la tarde. Y observamos que esos fueron nuestros grupos experimentales.
Primero, entonces, las que no recibieron ningún tratamiento, los MOC, los que recibieron aciclovir al 5%, los que recibieron una formulación en tipo de hidrogel al 0.1% CPC y también recibieron la formulación en hidrogel, pero sin el CPC. Y se fueron monitoreando los animales diariamente durante 10 días. Y el día 11 se practicó la eutanasia y se hizo un análisis de la piel para detectar PFU. Entonces nosotros observamos en este experimento, en primer lugar, primero que cuando tenemos los animales que fueron infectados y tratados con CPC, estos fueron los animales que desarrollaron lesiones de una forma más intensa, lesiones zosteriformes, que ya vamos a ver, en contraste con los animales que solamente fueron infectados y los animales que fueron infectados y pues recibieron el tratamiento con aciclovir. Si vemos ya de forma más detallada la evolución de las lesiones por día, acá vemos cómo fue la evolución de los animales MOC, de los animales únicamente infectados, de los animales que recibieron la infección y después el tratamiento con aciclovir, cual ven ustedes que se va disminuyendo la lesión zosteriforme. Y en este caso vemos pues, la evolución de las lesiones cuando los animales fueron infectados y tratados con CPC y con el vehículo. Estos resultados entonces nos sugieren que la formulación hidrogel que nosotros usamos no fue efectiva contra la infección contra el HCV1 y nos sugiere para realizar en siguientes estudios que es importante modificar el protocolo murino de infección con HCV1 en piel para evitar el uso de los parches, puesto que esto pudo haber irritado la piel de los animales. También evaluar otro tipo de formulaciones usando diferentes dosis y también diferentes tiempos de aplicación. Ya para concluir, entonces, en primer lugar, demostramos que el CPC tiene efectos antivirales contra tanto cepas sensitivas y resistentes al virus herpes simple tipo 1 y tipo 2 en los dos tipos de células evaluadas. También se evidenció que CPC bloquea la replicación, un paso abajo de la entrega del material genético al núcleo y un paso arriba de la síntesis de proteínas virales. También concluimos que CPC inhibe la vía de señalización NF-κB, que también el tratamiento de CPC perjudica la expresión de genes de HCV1 como ICP0, lo cual pues impacta de forma considerable la transcripción de genes y también la replicación del genoma. También que el efecto antiviral de CPC contra HCV1 y HCV2 fue dependiente del tiempo de adición, es decir, que es más efectivo en los estados iniciales de la infección. Y este efecto también demostramos que puede ser contrarrestado cuando se adicionan citoquinas que activan la vía de señalización de NF-κB como interleuquina 1 beta y TNF-alfa. Y pues finalmente, respecto a los ensayos in vivo, la formulación de CPC con una preparación de hidrogel no fue efectiva contra los síntomas del HCV1 en este modelo cuando usamos las dosis y los puntos de aplicación usados en este estudio. También como productos de esta tesis está un paper con los resultados que expuse en esta presentación. También está una revisión que habla bastante de este tema de los antivirales y en el virus y su uso en el virus de herpes simple, tanto tipo 1 como tipo 2. Otras publicaciones que se realizaron con colaboraciones con mis compañeros de laboratorio. Y también, finalmente, ya para concluir, quisiera darles los agradecimientos, en primer lugar, pues al profesor Pablo González por todo su apoyo en estos 5 años de trabajo, de cual aprendí pues bastantes cosas en su disciplina científica, todas sus enseñanzas fueron muy importantes para mí. En este caso, pues mis compañeros de una generación y de otra de laboratorio. También mis agradecimientos al Instituto Milenio Inmunología e Inmunoterapia por su apoyo en todo el desarrollo del proyecto, a la Universidad, la Pontificia Universidad Católica de Chile, a diferentes laboratorios que me apoyaron, principalmente al laboratorio del doctor Smith, quien fue quien nos apoyó con las células y pues todo el contexto alrededor del uso y del análisis de los fibroblastos gingivales humanos. La doctora Susan Bueno, el doctor Calergis, también el doctor Marcelo López como miembros del Instituto Milenio, el doctor Carvajal también y el doctor Larronto. También quisiera agradecer pues a las becas, al CONICYT, a los FONDECYT que apoyaron mi proyecto, a una beca y al FONDEF. Y también a los miembros de la comisión de mi tesis, a la doctora Susan Bueno, la doctora María Inés Barría, el doctor Rafael Medina, quienes con sus
aportes durante los 3 años de seguimiento, pues hicieron que este trabajo tuviera bastante impacto. También quiero agradecer a don José, a don Luis, a la doctora Mónica Vázquez, a Valeria Caballero, a todas estas personas que día a día pues, nos apoyan con todos los trámites del laboratorio, que finalmente es un trabajo que merece ser reconocido. También tengo otros tipos de agradecimientos. Ya para finalizar, quiero agradecer a mi familia chilena, aquí en Chile, las personas que me acogieron durante estos 5 años, el aporte también que hacen nuestras mascotas en nuestra vida diaria. También quiero agradecer mucho a mi familia colombiana, a mi mamá, a mis hermanas, de las cuales me apoyaron desde el inicio de que comencé este proyecto desde 2014. También quiero agradecer a mi pareja por esos años de apoyo incondicional y finalmente a mis amigos del doctorado, en los cuales pues, nos apoyamos día a día en este largo camino que recorrimos durante estos años. Entonces, agradezco mucho su atención. Quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias, Diana. Te felicito por el trabajo, mucho trabajo. También lo explicaste muy bien para una audiencia amplia y por un tema tan importante. También es lindo ver los agradecimientos al final del trabajo. Aquí hay una pregunta en el chat y después la voy a ligar quizás con otra pregunta mía. ¿Tienes una hipótesis de cómo entra CPC a la célula? Nosotros, pues, bueno, en realidad, pues por lo que se expone previamente a otros trabajos realizados con CPC, CPC posiblemente hace puede alterar de alguna forma la membrana de la célula y de esta forma ingresa. Obviamente nosotros usamos unas concentraciones muy leves que no son tóxicas para la célula. Entonces, porque pues eso era uno de los principales como digamos, dudas que teníamos cuando iniciamos a trabajar con este tipo de compuestos, porque finalmente cuando hablaban de bacterias, hablaban de que su impacto era romper la membrana plasmática. Entonces nosotros lo que hicimos fue encontrar una dosis óptima en la cual posiblemente usando ese mismo tipo de mecanismo evitáramos afectar la viabilidad de la célula. En ese mismo punto, no sé si no me quedó claro, lo perdí, ¿cuál es el mecanismo entonces por el cual CPC inhibe o disminuiría la translocación de NF-κB al núcleo? Nosotros consideramos que como tal el mecanismo, posiblemente pensamos que sea debido al que tiene no sé, como un tropismo por ese tipo de vías de señalización, porque como vimos previamente en otros estudios también usando este tipo de células, de estos fibroblastos, vimos que se evaluaron ese tipo de estos compuestos ya sea porque CPC tiene alguna acción hacia vías inflamatorias y pues como NF-κB es una vía de señalización que posiblemente está asociada con inflamación, entonces quizás CPC tenga algún efecto y por eso es que tiene algún efecto antiinflamatorio al inhibir esta vía de señalización. Eso es como lo que en algún momento indujimos. Claro, claro, simplemente llama la atención porque pareciera no afectar la vía cuando hay un estímulo por citoquinas inflamatorias, ¿no? Que parecen inducir la translocación igual, ¿no es cierto? Sí, porque hay 2 estudios o 3 estudios que reportan el rol de CPC en el área, por ejemplo, en el área de odontología, asociándolo más a efectos antiinflamatorios. Entonces, yo considero que y generalmente si uno ve el rol de la infección viral al inicio de las primeras horas, es como hacer unos eventos que lleven a inflamación, proinflamatorios. Cambios en este caso, como es en las primeras horas de la infección, consideraría que el rol de CPC es más hacia un rol antiinflamatorio. Te menciono que en el chat hay varias personas que te dan las felicitaciones y agradecen tu presentación. Entre medio, y a lo mejor puedo terminar con una última pregunta. ¿Tú crees que valdría la pena quizás probar
ensayo de tratamiento contra este virus, probando sinergias, combinándola con el aciclovir, por ejemplo? Pues nosotros alguna vez también lo discutimos, y lo que pasa es que la ciclovir, yo no lo mencioné en la presentación por el tiempo, pero podría ser una opción. Sin embargo, el gran problema que tenemos con la ciclovir es que tiene una baja disponibilidad intestinal, entonces hay que estar dando dosis cada 4, cada 6 horas. Entonces, por eso es que también la efectividad del tratamiento es tan bajo. Ustedes vieron que reduce aproximadamente un día la duración de las lesiones, de las aftas. Entonces, podría ser un tratamiento, claro, quizás un enjuague bucal, algún tipo de gel, pero también sumándose con el aciclovir. Podría ser, no creo que sea muy efectivo, porque finalmente pues el tratamiento con aciclovir se realiza porque no hemos visto otro tratamiento que sea seguro, y pues es lo que existe en este momento, pero finalmente pues si sumamos una sinergia, posiblemente el uno pueda sumarse al efecto del otro. Podría haber una sinergia ahí. Ok. Bueno, Diana, termino con las felicitaciones por tu trabajo, también un lindo trabajo que afecta a la salud pública en todo sentido, así que tiene una presencia también muy grande en la parte de biomedicina, así que te felicito. También entonces terminamos esta primera sesión. Gracias, Carlos, nuevamente, gracias, Diana. Espero que sus compañeros se entusiasmen con esta instancia y que me escriban a aquellos que se entusiasmaron ahora y que quieran hacer estas presentaciones. Creo que es una muy bonita instancia, tanto para profesores como para estudiantes. Así que muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias por la invitación y por hacer esto posible. Gracias a todos. Ojalá funcione muy bien en el futuro también. Chao, chao. Chao, gracias. Chao.